Bom dia a todos. Hola, Buenos días. buenos días a todos. Vamos a empezar entonces combinando el seminario de las Américas, cuyo objetivo es compartir experiencia en el mundo de educación profesional. Hoy vamos a traer aquí un tema más de nuevas tecnologías y profesiones. Queremos agradecer ahí a la señora Elsie Escolar de El Salvador, Maura Corporán de República Dominicana, que son miembros del board de la Junta Directiva de World Skills Américas y que da nuestro muchas gracias al trabajo de las dos y todos los miembros de la Junta Directiva. Les agradecemos. Por favor, próxima. Entonces, hoy tenemos traductores para español, que tenemos a Francisco Javier y Rodrigo Maral para inglés. Y entonces ustedes pueden pinchar en Interpretation y elegir el idioma. Y entonces para el tema de hoy, nuevas tecnologías, nuevas profesiones con el enfoque en ciberseguridad e inteligencia artificial. Nosotros tenemos acá como ponente, conferencia, al profesor Mauricio Bonavitácola de Almeida, un compañero director de nuestra unidad de tecnología de la información, donde desarrolla este tipo de contenidos. Un profesional muy experiente, encantado por la educación profesional, y en su presentación nos va a mostrar el gran desafío, uno de los tantos de su carrera, donde está creando una nueva unidad de enseñanza con todas las tecnologías y los ambientes compatibles para el desarrollo de este tipo de competencias. Entonces, antes que nada, Mauricio, quiero agradecerle a usted su contribución, poder compartir aquí, que es el espíritu justamente que tenemos de World Skills América, que es compartir experiencias para que todos los jóvenes, y por qué no los adultos también, de todos los países que integran World Skills Americas, y todos crezcamos juntos y tener nuestra región con una estructura social y una condición económica más justa. Mauricio, muchísimas gracias ahora contigo y les pido disculpas porque yo tengo una reunión con el presidente, pero Merino y Gustavo van a seguir aquí con ustedes. Entonces, Bona, muchísimas gracias, muy enriquecido para todos nosotros. Ahora con usted la palabra, profesor Mauricio. Muchísimas gracias, profesor Espada, por la oportunidad. Y bueno, empecemos ya. Creo que primero, buenísimos días a todos. Entonces, la idea es que vamos a trabajar de una forma bien liviana, ligera, hablando sobre tecnología y volcado, tratando de hacer una intersección entre ciberseguridad e inteligencia artificial, porque las dos cosas que se van muy de la mano. Entonces, me parece que podríamos empezar. Vamos a empezar ya acá directo hablando sobre el escenario. Hoy sabemos que todo está interconectado, los ecosistemas hoy en día son complejos y están surgiendo todo el escenario de negocios. Entonces, si vamos a volver a los años 50, 60, pensamos una computadora. ¿Qué es lo que tiene que preocupar? Tener buenos mecánicos, buenos ingenieros y hacer un buen auto, un vehículo. Pero hoy cambió. Hoy, entonces, no tener solamente un buen vehículo, mecánicamente hablando. Claro, empezamos con la mecánica, después tenemos electrónica que viene embarcada y ese vehículo tiene que estar conectado. Entonces, fíjense que entonces estamos hablando de muchas otras habilidades que se encajan y cuajan para trabajar juntas. Y ese ecosistema es complejo porque uno conecta ese auto a la red, a una aplicación, va a tener ese auto, va a tener todo la parte tecnológica y junto con la conectividad a una red. Entonces, podríamos decir que los ecosistemas son muy complejos.
tenemos profesionales, no tenemos un único profesional o un estilo de profesional en una empresa, tenemos varios estilos de profesionales en una misma empresa. Entonces, y por eso le decimos ecosistema complejo, porque cada vez más nuestras casas van a quedar más inteligentes, en los teléfonos, nuestros autos, electrodomésticos, y todo eso lo embarcamos se embarca en un ecosistema 100% tecnológico. Y yo digo que una tecnología empieza a ser transparente. ¿Qué es una tecnología transparente? Cuando ya uno no se da cuenta que uno la está usando, es como si fuera de vidrio. O sea, volviéramos 100 años atrás, imaginemos la corriente eléctrica, no era tan transparente porque pocas personas la tenían, 150 años tenían corriente eléctrica. Pero cuando eso pasa a ser una constante en nuestra vida, es como transparente, como que no la vemos, no damos cuenta que está ahí, la usamos nomás, y entonces estamos constantemente, la tenemos en casa y no nos damos cuenta que está ahí. No sé, vemos cuántas veces usamos energía eléctrica en el día. Yo creo que uno se enloquece, no se puede contar la cantidad de veces que lo usamos. Entonces, una tecnología es transparente cuando uno ya ni se da cuenta más que la usa, que la está usando un celular, cuando no uno se da cuenta que estamos conectados a algo, cuando simplemente agarramos el celular y por reconocimiento facial, él ya te abre la pantalla. La tecnología está quedando cada vez más transparente, y a medida que se va quedando transparente es donde los ecosistemas complejos aparecen para suministrar el mercado. Bueno, acá, esto lo que quiero hablar aquí es sobre los dos ejes que trabajamos muy fuerte en nuestra unidad, en nuestra escuela, que es digitalización e industria 4.0. Le coloqué 3 puntos. Yo sé que tenemos fabricación integrada, que hay muchas otras cosas más, pero le coloqué los 3 que vamos a discutir hoy, que es inteligencia artificial, ciberseguridad y computación en nube. ¿Y por qué dije cloud computing? Porque es difícil separar uno del otro, cualquiera de los 3 uno del otro. Entonces coloqué también cloud computing o computación de la nube, que es parte de todo ese abanico, porque sin inteligencia artificial, ciberseguridad y computación en la nube, la industria 4.0 no aparece. Eso es como básico para, o es la piedra fundamental para todo ese ecosistema que estamos montando. Vamos a la próxima. Vamos a hablar del histórico, me parece que de computación, me parece que es importante que veamos sobre computación en la nube, y con base en eso después vamos a hablar un poquito sobre ciberseguridad y después inteligencia artificial. Bueno, les coloqué aquí algunas fechas más, digámosle, como a ver para cuál es la idea de cloud computing. En los años 70 estamos en el monolítico, en un mainframe, ¿se acuerdan? En computadoras de gran porte. En los 80 empezamos a hablar de una arquitectura cliente-servidor. En el año 90 veníamos ya más web, un www. En los años 2000 hablamos un poquito de orientada a servicios, software as a service. Y que eso que es muy parecido a una estrategia de proyecto de software, como que un proveedor de servicios tiene muchos consumidores de ese servicio, y entonces integramos varios sistemas en un servicio y varios consumidores van y acceden a ese sistema. Sería SOA. Y servicios hoy ya en nube. Eso sería como una línea de tiempo bien resumidita. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre la nube, que va a ser el pilar para poder empezar a hablar de las demás tecnologías. Tenemos nube privada. ¿Qué es una nube privada? Es una donde mi infraestructura, yo monté esa infraestructura en mi empresa. Entonces, todos servicios, servidores, software, yo lo monté en mi unidad. Tiene características, la nube privada tiene una gran inversión porque precisa mucho hardware, un costo continuo de operación, precisamos personas, ¿no? Para darle upgrade a esa infraestructura de software y hardware, y nos causa un costo adicional en tus instalaciones.
la ventaja es mucho más de seguridad y control total, porque más privada que solo la uso yo, de mi infraestructura. Eso es tuyo, pero tenés un costo continuo de esa operación. Si uno no tiene gente preparada que están trabajando en la operación, esa seguridad se desploma. Pública, ¿qué es? Nube pública, en el sentido de que hay más riesgo de privacidad, pero tiene un alto desempeño, acceso inmediato y bajo costo y escalabilidad. Entonces, acá en nube pública, algunos prestadores, algunos players como Amazon, Google, Microsoft y otros, y donde esa infraestructura no queda dentro de mi empresa, no queda en mis instalaciones, está siendo utilizada de forma pública y en el mismo lugar de otros utilizan y yo reservo una cierta capacidad o espacio. Y la híbrida, que es la que nosotros trabajamos, por ejemplo, acá, una parte de nuestros entrenamientos y servicios están en una nube privada, pero y otra parte está en una nube pública. Lo que consideramos que es estratégico o de MVP, de prototipo, lo dejamos en la privada. Y lo que nos parece que puede estar así más corporativa, lo trabajamos en nube pública. Y este modelo que yo tengo, entonces, tengo una estructura pública y privada al mismo tiempo, le decimos híbrida. Y acá estamos hablando de los tipos de servicios que puede darnos una nube. Estoy hablando SaaS, PaaS y IaaS. Servicio, ¿no? Software as a Service. Entonces, ¿dónde tengo ese tipo de servicio? Cuando tengo ese SaaS, cuando tengo aplicaciones apps instaladas, tengo un ejemplo, Office 360 o algunos servicios que yo uso, alguna aplicación, y le digo SaaS, Software as a Service. Entonces tenemos el PaaS, que es plataforma como servicios, y la plataforma es una herramienta de desarrollo, bases de datos, análisis de negocio, cuando estamos hablando con algunos BIs, y usamos alguna plataforma, algún software para desarrollar alguna aplicación, y a eso le decimos PaaS, Platform as a Service. Y ahí el último nivel, que ya es infrastructure o infraestructura como servicios. Estoy hablando de disponibilidad de servidores, seguridad, construcción en planta, física del data center, y ahí estamos hablando de infraestructura de red que no preciso tenerla en mi instalación. Puedo trabajar con todos esos servidores de almacenamiento con seguridad y firewall también en la nube. Entonces la nube te da pues a la parte de red, plataformas y también software libres. Hay otras nomenclaturas también, pero no las pongo aquí como CAS o FAS, pero estas aquí, esos me parece que ya estarían incluidos dentro del SAS, el PAS y el IaaS, fueron apenas unas subdivisiones, pero en líneas generales, estos son los tres tipos de líneas que nosotros trabajamos en la nube. Entonces, ahora, hablando sobre la nube, entonces estamos hablando ahora sobre inteligencia artificial y lo mismo, el histórico de la inteligencia artificial. En 1956, la idea de inteligencia artificial no es nueva, no, ya tiene algunas décadas, empezando en 1956. En 66 aparece la característica del primer chatbot que conocemos, y en el 81 aparece la idea de un computador que controla otros computadores. En 97 llega el Deep Blue, que disputa el campeonato de ajedrez y gana. Ahí hablamos de inteligencia artificial. En 2008, Google, configuraciones y
Y en 2015 ya trabajamos con reconocimiento facial, detección de seres humanos. Y ahí podemos hablar sobre la transparencia de la inteligencia artificial. Y empieza a quedarse transparente y no la pensamos. Cuando tenemos un reconocimiento facial, cuando estamos conversando con un bot en un site, nosotros usamos ese componente de inteligencia artificial sin saber que por detrás hay sí una inteligencia artificial. Y esa transparencia y va como que creciendo algunos escalones, porque si vamos a volver unas décadas atrás para uno desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial, tenemos que tener un conocimiento muy grande de algoritmos, matemática, inclusive de física, dependiendo del caso, sobre todo con lo que trabajamos en redes neurales y en formato volcado directamente al conocimiento del algoritmo. Pero a partir de 2015, 16, 17 mejor, el trabajo en la nube, uno consigue usar algoritmos que ya están prontos. Entonces, estamos hablando de Microsoft Azure, Google Cloud. Yo puedo trabajar con pequeños bloques que ya están prontos. Yo no preciso ser un gran matemático, un gran creador de algoritmos, y yo puedo usar estructuras que ya existen o semi prontas, y a ese le decimos esa configuración, de low code. El low code te llega como una transparencia de esa inteligencia artificial. Yo puedo ser un técnico sin tanto conocimiento en algoritmos cognitivos, pero sí puedo usar en mis aplicaciones o en los websites, consigo usar ya inteligencia artificial agarrando recursos de una nube o cualquier instalación de servicios cognitivos de una nube. Y ahí le damos ese nombre de low code. La transparencia de la tecnología no es solamente va quedando transparente para los usuarios, sino que también va a quedar más fácil inclusive para los técnicos para trabajar en esas nuevas tecnologías. Claro que por detrás hay toda una estructura de ingenieros que trabajan en inteligencia artificial, pero hoy un técnico con una formación más simple consigue ya usar algoritmos en una nube, en servicios cognitivos de una nube. Y ahí entonces ahora estamos hablando del histórico de ciberseguridad. ¿Por qué? La idea era conectar nubes, ciberseguridad e inteligencia artificial en un único lugar. Primero estoy hablando de forma específica de cada uno y hablando del histórico de cada uno. Entonces, cuando estoy hablando de ciberseguridad, yo agarré la parte, a partir de 71, hablé sobre la idea de Clipper y Reaper, que para nuestra traducción sería como rastreador y cortador de cabeza, pero sería que el Creeper fue uno de los primeros virus que aparecieron conectados a ARPANET, que en los años 70 no éramos www, tenemos ARPANET, ¿se acuerdan? No era www, y apareció sobre todo para infectar mainframe, PDP. No, esa sería la idea de uno de los primeros virus conocidos en ARPANET. Y no tuvo mucho efecto, al final de cuentas simplemente mandaba un mensaje, algo tipo, yo soy Creeper, agárrame cógeme si puedes, en ese sentido. Yo no había ni nacido en esa época, pero conozco un poco la historia nomás. Pero la idea era justamente tener un primer virus en ARPANET y el Reaper era una versión mejorada que fue lanzado para copiarse dentro de ARPANET y tratar de remover al Reaper. El Reaper la idea sería ser el primer antivirus de esa época. Entonces sería, no sé si idea de ciberseguridad, esas cosas del virus y el antivirus en los años 70, más o menos. En 88 nosotros hablamos del primer congelamiento de la red y ahora estoy hablando de ataque de DOS. El primer ataque de este tipo fue en realidad un accidente, muy parecido de cómo apareció el microondas a través de un accidente. Entonces, el primer ataque de DOS vino porque casi que medio accidente, que la idea era
era haber lanzado un código warning para que para hacer una medición de tamaño de ARPANET en la época de Internet de aquel entonces. Y lamentablemente se replicó y acabó creando un tráfico dentro de la red que tuvo un tráfico de 10% distribuido en los servicios, de negación de servicios del ataque del DDoS. Entonces, el primer ataque de DDoS lo podríamos decir que como fue un accidente en 88. En 2002 aparece el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, creado por el presidente George W. Bush, con la responsabilidad de proteger la infraestructura crítica de los Estados Unidos. 2003, este grupo es conocido hasta el día de hoy. Nace el nacimiento del grupo Anonymous, el primer grupo que nosotros sabemos no es el único, pero es uno de los más populares de hacker activistas que acaban, invaden, no está ubicado, ¿no?, en ningún lugar, con activismo digital de conceptos que no, contra conceptos que no concuerdan. Entonces, en 2009, la Operación Aurora, que son una serie de ataques cibernéticos por los, parece que sería de China, y para propiedad intelectual de grandes Big Techs, sobre todo Google, Adobe, Yahoo, Microsoft, para tratar de recoger informaciones y propiedad intelectual. La operación Aurora fue muy difundida en 2009. 2010, entonces llegamos a Stuxnet para atacar un sistema operativo que tenía una función de lo que quería atacar el propio sistema operacional SCADA y un sistema mucho más de control de infraestructura crítica. Y diríamos que fue uno de los primeros virus que, para que trajo la idea de protección, porque fue uno de los primeros más conocidos ataques del Stuxnet, fue dentro de centrífugas iraníes, y el virus no fue de una forma, no fue propiamente por la internet, inclusive a través de un drive, fue un flash drive, fue colocado en una centrífuga de enriquecimiento de uranio y una alteración en los cambios, las revoluciones, muy sutil, no perceptible, dentro de esa centrífuga de enriquecimiento de uranio, y en aquel momento quemó y dañó el equipo. Y fue uno de los primeros de ataque propiamente militar en infraestructuras críticas. En 2017 hablamos del Eternal Blue y ataques ransomware. Eternal Blue, un exploit, ataca sobre todo protocolos del Windows SMB, y que a través de vulnerabilidades, de no actualizaciones de algunos patches, te identifica dónde está vulnerable ese sistema y consiguen esas brechas hacer ataques. En 2018 traemos la idea de la nube, la idea de TI como propulsora de forma transparente para todos los equipos, etcétera, la conexión con IoT y otros equipos y hardware del mercado. Aparece un reglamento general y protección de datos y el GDPR, que fue un reglamento general basado en protección de datos de la Unión Europea. En Brasil, acá nosotros le hicimos esa ley que es parecida, es como la Ley General de Protección de Datos, empezó a entrar en vigor. Empezó en 2018, pero quedó vigente en Brasil, empieza a partir de 2020. En 2020 también hablamos del
del hack del Twitter, el ataque, robo de cuentas en Twitter. Incluso este ataque fue increíble porque robó cuentas de grandes celebridades como Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates, y exigieron montos en plata para recuperar esas cuentas. En 2020 tenemos un aumento del home office, sobre todo por causa de la pandemia, ¿no? Y del COVID, y una explosión del home office aparece a partir de 2020. Y ahí, entonces, tenemos la conexión de todo, donde hoy, si yo tengo toda esa conexión, home office, tengo todos los equipos interconectados, tengo una tecnología, toda la tecnología interconectada, tengo que tener una seguridad para todo eso. Y la seguridad cibernética se habilita, compadre. ¿Cuál es la idea? Porque si yo tengo inteligencia artificial en seguridad cibernética, yo paso a ser mucho más ágil, mucho más rápido y cualquier respuesta de incidente. Entonces, la inteligencia artificial, eh, nosotros podemos hablar en diferentes aspectos cuando hablamos de inteligencia artificial, y sobre todo desde el reconocimiento facial, un chatbot, pero la inteligencia artificial está transversalmente a toda la tecnología que usamos en el asunto de TI. Si hoy yo tengo un mundo conectado con aplicaciones que rodan en todo el mundo y objetos y que antiguamente no eran conectados, hoy están todos conectados a la red, entonces tengo que tener una seguridad cibernética a ese nivel. Y para eso la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en algunas operaciones y una respuesta más rápida e inclusive una previsión de incidentes que pudieran llegar a ocurrir. Hoy no podemos separar nube, inteligencia artificial y ciberseguridad. Y acá les coloco algunas expectativas, no muy distantes para no quedarnos en 2030, pero lo coloqué para 2025, una previsión de las expectativas en valores tanto de desarrollo de inteligencia artificial cuanto de crimen cibernético y la intersección de las dos cosas. Porque ahora quiero hacer una intersección de nube con inteligencia artificial con ciberseguridad. Entonces, la previsión del mercado de inteligencia artificial debe alcanzar un valor más o menos conforme de 190.000 millones hasta dólares hasta 2025. El crimen cibernético hasta 2025, fraude, robo de datos u otras cosas, debe costar cerca de 10,5 trillones de dólares. Si vamos a medirlo como un país, será la tercera economía del mundo. Pierde para Estados Unidos y China nada más. Y ahora, si tengo una intersección de ciberseguridad con inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en ciberseguridad, esa tecnología va a mover más de 30.000 millones hasta 2025. Entonces tengo esa intersección de inteligencia artificial con seguridad y ciberseguridad para que darle escalabilidad y más unas respuestas a incidentes más precisos y más rápidas en el mundo conectado. Yo comparo que, si fuéramos a hacer una comparación bien básica, yo diría que los sitios web, aplicaciones, todos los programas que están rodando hoy día, va a ser como un medio de transporte, como si fuese una moto, un auto, un ómnibus en una calle. Las calles y carreteras serían en la infraestructura de red. Y yo digo, las señales de tránsito, semáforos, leyes, es la ciberseguridad. Entonces, imaginemos un sistema de carretera donde no haya señales de tránsito. Es un caos, porque si yo no tengo una carretera bien pavimentada. Entonces, las cosas están todas muy interrelacionadas.
No puedo tener grandes aplicaciones de inteligencia artificial en sitio web si no tengo una distribución perenne, confiable en redes. Y si yo no tengo la seguridad de eso ahí, entonces no hace sentido si todo no está interconectado. Coloquei algumas profissões, não são todas, Coloqué algunas profesiones, no, no todas, pero las que están muy valoradas hoy, sobre todo aquí en Brasil, y podemos ver que esas profesiones tienen en común, todos tienen un grado muy grande de tecnología. Estamos hablando de analista de cloud, de nube, analista de nube, de infraestructura, arquitecto de nube, analista de computing, son todos profesionales que hoy por hoy interactúan con infraestructura de nube. Hablamos de ciberseguridad, vamos a hablar de DPO, analista de seguridad, hacker de seguridad, perito forense, analista de ciberciudad, y que son profesionales que están llegando. Por no hablar del futuro, porque esto ya está aquí, simplemente van a crecer en ese. También analista de machine learning, desarrollador de aplicaciones, porque él usa inteligencia artificial. Cuando desarrollas una aplicación que va a tener un reconocimiento facial o un chatbot, estoy usando inteligencia artificial en low code en la nube. En todos los certificados de datos, analista de Big Data, programador de automatización de Machine Learning, todos estos relacionados directo e indirectamente a inteligencia artificial. Y hablando de World Skills, fíjense que nosotros tenemos modalidades que están relacionadas a estas profesiones. En World Skills tenemos a la 53 que está las que para la nube, la 54 para ciberseguridad y tenemos también el estudio de Future Skills, inteligencia artificial, debería tal vez como Machine Learning y Big Data. Son estudios, hubieron algunas competencias, sobre todo en el BRICS, volcada a esta modalidad de Machine Learning y Big Data. A pesar de que me parece que de líneas generales, sé que de hecho es transversal a todas. Y esas profesiones van a llegar ahora con mucha fuerza, ya está con mucha fuerza. Hablar de que van a llegar con fuerza es una redundancia porque ya están aquí con mucha fuerza en el mercado. Y incluso los WorldSkills ya, de cosas claras, ya tiene sus propias modalidades de ingreso colocadas en su competición. Acá estoy hablando de la unidad, estoy en una unidad, en una escuela de TI de Senai. Hoy está ubicada en el centro de la ciudad de San Pablo, está cambiándose para otra unidad y entonces voy a hablar hoy lo que tenemos acá en esta unidad y cómo va a ser el cambio para otra unidad. Inclusive, visto el aumento de esta nueva realidad, de este nuevo ecosistema de tecnología con la industria. Hoy, nuestra escuela Senai de TI está ubicada en el centro de San Pablo, tiene un área construida de 4.500 metros cuadrados. Tenemos un total de 3 laboratorios para desarrollo de sistemas, 3 laboratorios de redes de computadores y 7 de informáticos son más genéricos. Tenemos uno específico de ciberseguridad, un ambiente multiuso y un auditorio para 100 lugares. Hoy este ambiente atiende por día 975 alumnos en las áreas de técnica, cursos libres y cursos volcados en MBA y cursos superiores. Están todos mezclados los 975 alumnos día que atendemos en esta unidad. Falando dos nossos laboratórios, Entonces, nuestros laboratorios, los laboratorios trabajan
Y recordando lo que habíamos hablado sobre nube, nuestros laboratorios trabajan con infraestructura híbrida y parte está dentro de nuestros servidores en nuestra unidad, que es una parte privada, y algunas cosas están dentro del área pública en nubes de uso público. Y estoy hablando con, nosotros trabajamos con varios aliados como WorldSkills, Google, Microsoft, Oracle y Cisco. Trabajamos con nubes públicas en estos players que son nuestros aliados, socios comerciales. Estos laboratorios desarrollamos que trabajamos con la Ley General de Protección de Datos, que es la ley brasileña de ciberseguridad y de datos, ¿tá? Con certificado internacional ISO, con pentest e ingeniería social. Creamos pruebas de penetración y trabajamos mucho. Uno de los principales tags en esta ciberseguridad es por ingeniería social. No es necesariamente, no solamente técnico, no sirve de nada tener un equipo y equipos. En ciberseguridad no sirve de nada tener equipos sofisticados, solamente tener súper sofisticados si las personas no están preparadas desde el usuario hasta el ingeniero. Entonces, la ingeniería social es uno de los aspectos de muchas inversiones de la línea de ciberseguridad. Y trabajamos con revisión de políticas de seguridad de la información. Entonces, algunas revisiones políticas dentro de empresas las revisamos en nuestro laboratorio. Cuando una empresa quiere crear algo que le decimos un PSI, Política de Seguridad de la Información, y entonces desarrollamos con los alumnos esa política de seguridad de la información con empresas y socio comercial para que ellos lo apliquen en su institución. Acá tenemos algunos de los principales socios comerciales socios que tenemos, ya que trabajamos en esta unidad con certificaciones, y estos, coloqué algunos, son los principales que nosotros tenemos acá. Fíjese que es todo interconectado con la nube, y nube es muy importante que tener, haber hablado de la nube. En Microsoft trabajamos desde las líneas de A0900, los fundamentales, AZ900 y 900, BP900, que son de inteligencia artificial, nube, de infraestructura de nube y ciencia de datos. Esos son los fundamentales, pero nosotros vamos hasta dentro del expert y especialista. Trabajamos con AWS, que es la primera línea, que es el Cloud Practitioner, y dentro los arquitectos y los DevOps. Todos esos certificados son trabajados en nuestros cursos, en nuestros entrenamientos. Con Google Cloud trabajamos con dos líneas, que es Google Cloud y la parte de Machine Learning y Inteligencia Artificial de Google. Nosotros trabajamos con Cisco, hay sus certificaciones internacionales estándares, CCNA, CCNP, y estamos trabajando y vamos a trabajar con Cisco en la parte de ciberseguridad. Va a venir nuevos sellos de certificaciones de Cisco en ciberseguridad, con los que estamos trabajando junto con ellos, y trabajamos con Oracle. Entonces son los principales aliados de certificaciones que trabajamos con nuestros entrenamientos y cursos con nuestros alumnos y también empleados, porque no sirve de nada en nosotros entrenar a nuestros alumnos si no entrenamos a nuestros propios empleados. Primero, los colaboradores, a nuestro equipo, nuestros practicantes. La parte con nuestros colaboradores y empleados se crean especialistas, a ellos replican en la sala de aula. Y acá tenemos algunos entrenamientos que ejecutamos hasta acá tenemos la foto de algunos laboratorios, yo le coloqué algunas, no son todos, pero ahí hacemos algunos entrenamientos en varios cursos de certificación. Estamos hablando de hardware, analista forense, monitoreo, varias herramientas de seguridad. Trabajamos con GameHacker y simulación de hiperrealista. Y voy a hablar un poquito después de cada una. Esto simplemente en línea general lo que nosotros aplicamos en nuestros entrenamientos. Y la inteligencia artificial están intercolocadas aquí de cierta forma en estos entrenamientos. Ustedes van a entender después el por qué.
Uma das ferramentas que nós trabalhamos dentro desse treinamento, Una de las herramientas que nosotros trabajamos son simulador de esse simulador, hiperrealista de ataque y defensa. Esto es un simulador de un socio tá? Esse simulador, nuestro. Este simulador se llama CIMOC y es un simulador que usa el ejército então, brasileño. através Entonces, desse a través de escenarios hipotéticos, creamos ataques hiperrealistas. Es un emulador, no es un simulador. La diferencia es que el emulador está pasando de hecho, pero copiamos algunas infraestructuras de empresas y aplicamos esos a nuestros alumnos. Entonces, trabajamos muy realísticamente junto con las empresas y con la industria brasileña. Entonces, alguna industria quiere venir a probar un escenario, lo copiamos ese escenario, esa infraestructura de la empresa, de un simulador, y con eso nuestros alumnos hacen ataques y defensas, lo que nosotros conocemos más práctica como Blue Team y Red Team. Entonces hay empresas que vienen y nos traen, cómo ellos quieren construir alguna infraestructura en el parque tecnológico de ellos, nos traen esa infraestructura, inclusive para nosotros, nuestras armas, la real, nosotros lo colocamos en nuestro simulador y encima de eso hacemos todas las pruebas de ataque y defensa, ya con un entrenamiento, ya con los profesores, aprovechando para entrenar a nuestros alumnos. Es una de esas herramientas que nosotros tenemos en nuestro laboratorio. o Cyber War, na verdade, Cyber War, este fue un juego desarrollado directamente por nuestros empleados. El otro es un simulador de escenario. Este de acá es un ataque y defensa con comandos de Blue Team, donde no hay un escenario. Este software que nosotros creamos está programado por inteligencia artificial y trata de recordarse y aprender de memoria la forma como Blue Team se defiende y la forma que el Red Team se defiende. Entonces crea comandos y escenarios para que haya entre Blue Team y Red Team. La diferencia entre los dos es que el otro son infraestructuras y escenarios reales de empresas. Este aquí no. Estos son escenarios hipotéticos del game hacker y a través de inteligencia artificial consigue entender la forma que el equipo azul o rojo actúan y van creando el blue y el red team, van creando situaciones. Y ahí vamos entrenando mucho a empleados nuestros y con esta herramienta, ¿no? Hay cierto tiempo, hay todo un esquema medio olímpico, medio de competencia, para que la persona pase a ser rápido en el ataque y rápido y todo, más aún en la defensa. Y formar con ese objetivo el equipo blue, el azul de defensa, ¿no? Entonces, este software, este player que nosotros es totalmente dentro de nuestro contexto y es totalmente en el SENAI San Pablo que lo desarrollamos para entrenamiento, sobre todo de nuestros empleados y colaboradores. Próximo. Trabajamos dentro de nuestra infraestructura y toda esta infraestructura que le estoy mostrando acá es dentro de los entrenamientos que nosotros usamos en nuestra unidad. Hacemos honeypot, o honeypot, perdón, como pote de miel, que es crear en tu infraestructura física o de emulador. Nosotros creamos una infraestructura física nosotros y creamos a propósito ciertas brechas para que hayan ataques cibernéticos allí. Y por eso le pusimos el pote de miel. Es una trampa, en realidad. Nos atraemos a los hackers que quieran atacarnos para entender mejor de por dónde vienen y cuál es el patrón de ataque que están realizando. Y tenemos ese honeypot en nuestra infraestructura. El último escaneo que hicimos, nos dimos cuenta cuáles son las principales contraseñas que usan, puertas, cuáles son los principales usuarios y cuáles son los países de donde más vienen esos ataques, ¿no? El ataque puede ser desvío, pero nosotros tenemos una idea, vemos el patrón para protección de las puertas y las contraseñas o contraclaves, de una forma menos simple, continuamos tener una idea
donde están los números más grandes, donde están más puertas que fueron más atacadas, las contraseñas más usadas, los administradores que fueron más utilizados, y allí donde está el mapa de color, eso en real time, conseguimos entender de dónde vienen esos ataques y tener una idea de lo que está pasando. Ahí aplicamos eso para todos nuestros alumnos, se lo explicamos a nuestros alumnos en nuestra unidad como parte del curso. Nós possuímos também aqui uma plataforma SOAR. Tenemos una plataforma SOAR. Nossa ferramenta de mapeamento e vulnerabilidades. Essa ferramenta ela foi padronizada. Esta herramienta fue estandarizada y parametrizada en nuestra unidad. Y esta herramienta a través de catastro, ¿no? Un registro de activos y redes. Pues cuando hablo de activos no estoy hablando solamente de un red, sino también inclusive de un site o una URL, ¿no? Nosotros registramos toda esa infraestructura y conseguimos a través de una automatización, y aquí entra la inteligencia artificial, mostrar qué es lo que está pasando de forma objetiva usando las presencias CBS que hay en open source en el mundo. Eso sería muy malo cuando usamos de forma separada, porque tenemos que hacer informes, todo separado. Entonces creamos una plataforma que, con base en la ISO 27000, conseguimos estandarizar la responsabilidad y el grado de importancia del ataque. Si esa operación, si ese ataque es crítico a la empresa o no, a través de un registro de activos de la red. Y esa plataforma es un SOAR. Es un SOAR, lo que ustedes saben, es una plataforma de orquestación de seguridad y nos da la idea de automatización y respuestas de incidentes que pasan en la red. ¿Y cómo lo usamos? Con los alumnos registramos y colocamos algunas infraestructuras que creamos en la escuela, pero están separadas en la red actual, y con base en eso conseguimos trabajar a los alumnos de forma objetiva todas las vulnerabilidades y problemas que pueden ocurrir dentro de una red. Nós trabalhamos como? ¿Cómo? Identificamos el catastro o registro de activos. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Cuando digo registro de archivos, estoy diciendo, de activos, perdón, estoy hablando no solamente de registrar equipos físicos, sino también URLs, sitios, todo lo que tenga en mi red y que tenga un IP. Lo escaneamos con esta plataforma. Antes lo hacíamos de forma manual, pero ahora con esta plataforma, como está automatizada y hay una inteligencia artificial por ella escanea, valida el resultado y nos va a dar la extracción de los resultados de qué es lo que los alumnos tienen que corregir, qué es lo que van a tener que hacer para corregir. Son 4 pasos que están en esa plataforma SOAR. Yo coloqué aquí numerado qué es lo que nosotros tenemos como registro. Primeros activos. ¿Qué puedo registrar? IPs, rangos de IP, URL, dominios, FQDN. Yo coloqué personalmente lo principal que podemos registrar dentro de una red. Entonces nosotros tenemos algunas redes de educación propias, internas, donde podemos hacer ese registro de la prueba para probar y tener como plataforma de pruebas para los alumnos. Entonces, hacemos un registro, el catastro de todos esos activos, después de registrarlos. Nosotros escaneamos los activos a través de CVS, Open Source Festival CVS, y CVSS, que tenemos también un ranking de puntuación. Y entonces trabajamos con algunos certificados, IP, FQDN, dominio, URL. Y aquí está el nombre de los certificados Open que nosotros escaneamos y vemos qué es lo que está pasando en esa red. Acá está un ejemplo que escaneamos 11 activos con 109 casos.
incidentes y total de sensores activos. De hecho, son certificados estos sensores, ¿no? Que fueron usados y te va a dar una respuesta con base en eso. Con ese scan nos trae resultados. Por detrás de todo eso hay una inteligencia artificial para validar. Ahora, a partir de que uno tiene un escaneo y una parametrización, uno empieza a validar eso de ahí. Uno empieza a entender qué es lo que pasó, porque eso puede promover un entrenamiento, consultoría para estos rubros críticos. Entonces, el alumno consigue a través de ese informe hacer un trabajo de ciberseguridad en aquel ambiente de red. Y con base en eso, y entra la inteligencia artificial y concluyendo cuáles procedimientos tiene que trabajar el Blue Team, el equipo azul, para validar los resultados que fueron escaneados en una red. Hay varios tipos de informes, varios informes que preparan son. Y estos informes, de hecho, salen automatizados. El software los hace, él reconoce cuáles son los grupos de activos y nos da un resumen, nos da una carta de aceptación, una IPO, y nos trabaja resultados en JSON para automatización y me trae todos los resultados que nosotros hablamos de la conjunción. No podemos tener solamente, podemos hacer eso de forma manual. Manual en el sentido de que un informe después del otro de forma manual, yo tengo que colocar un técnico para que lo haga. La respuesta al incidente demora demasiado. Entonces, cuando tengo una inteligencia artificial que entendió los resultados y ya me propone un informe, ya coloco a mi alumno directamente a trabajar en ese incidente. Y aquí en esa extracción de resultados, aquí está separado cuáles informes nos dan. Ahí nos viene, por ejemplo, este informe resumido de activos, qué fue lo que pasó con cada activo. Está en portugués porque lo parametrizamos en portugués, pero puede ser en cualquier idioma. Nos da qué es lo que escaneó, cuál fue el motor que usó, la nota de seguridad que se basa conforme ISO 27000, 27001, y nos trae los resultados detallados, inclusive de las posibles correcciones que tendrá que hacer el equipo técnico. Esto sería un informe de grupo. Yo tengo el informe de este activo específico. Acá tengo una matriz de riesgo que también está clasificado dentro del ISO, que es la línea ISO, aquí específicamente 27001. Y esto es específico de un activo. Desde actualizaciones simples de patches hasta otras cosas que son detectadas, y el informe a través de inteligencia artificial nos monta el informe entendiendo qué es lo que está pasando en el momento. Aquí tenemos un informe detallado del activo, que está más con forma de matriz, como una planilla. Acá nos está diciendo qué es lo que hay que hacer, cuáles fueron los errores que se encontró en cada activo y los CVEs y tipos de scan que pasaron. Y tenemos un informe bien detallado. A partir de esto, una vez que el alumno entiende, él va a campo para trabajar y corregir estas vulnerabilidades que detectó de forma mucho más rápida y efectiva. Acá están los resultados en JSON para la automatización de los procesos. Aquí entra mucho la parte de inteligencia artificial junto con ello, y acá yo consigo entender y mostrarle a mis alumnos, creo un machine learning para entender posibles patrones de mi respuesta, y ahí la respuesta al incidente mucho más rápido. Y acá la próxima es una forma más carta de aceptación de una información, más o menos como las empresas actúan en la ley brasileña, para entender y colocar de formas específicas lo que hizo y ser responsable por el detalle y aquel trabajo que nos va a hacer en una red y el trato, el manejo que le va a dar a esas vulnerabilidades. Nuestro software, nosotros usamos partes de la ley
brasileña de protección de datos para que los alumnos entiendan cuál es la ley que rige una infraestructura una infraestructura de trabajo en redes. Nuestro artículo tal vez me escapó, pero que dentro de la ley creo que es el artículo 45 o 55 que dice responsabiliza a la empresa sobre la infraestructura, sobre el ataque, perdón, a infraestructuras y con protección de datos de los clientes. Entonces trabajamos con el alumno y para que él vea que él va a tener que trabajar en conformidad con una ley, con ciertos parámetros, por ejemplo, aquí en la industria brasileña. Todos nuestros cursos pasan por todos esos aspectos técnicos y burocráticos también en la ley brasileña. Próximo. Tá. No caso, como que Entonces, envolvendo muito nosotros desarrollamos mucho este know-how en nuestra escuela, y sobre todo aquí en São Paulo. La escuela que nosotros estamos, que nos quedó chica, sí, y estamos cambiándonos para otra unidad, esta nueva escuela, con inauguración en 2023, es más grande, tiene un área construida de 6.000 metros cuadrados y va a tener cursos superiores de tecnología y posgrados, cursos técnicos y entrenamientos y certificaciones. Ustedes van a ver que el número de laboratorios crece bastante, 3 en desarrollo de sistemas, 3 en redes, 3 para juegos. Nosotros vamos a trabajar mucho en esa unidad. Y ahí, digo, lo que es inteligencia artificial, como que cruza todo, estos laboratorios de juegos, vamos a trabajar mucho con simuladores y con metaverso y 23 de informática general, de TI general. Auditorio, ambiente multiuso, que es una especie de coworking, y una arena, un ciberarena para ataque y defensa, para Red Teams y Blue Teams, de casi 400 metros cuadrados. Esa escuela está proyectada para atender casi el doble de alumnos, casi 1.560 alumnos entrenados en ciberseguridad e inteligencia artificial por día. Acho que pro próximo. Aqui tem algumas Acá imagens, né, unas imágenes de la escuela, todavía no se, ya está está em fase de construida, acabamento, por isso está siendo terminada. a inauguração dela deve La ser inauguración va a ser ahora en 2023. inicio de Próximo 2023. das Algunas atividades. fotos sobre las Samuel, maquetas. próximo. Essa arena aqui já Esta está es la arena que está montada, siendo já está montada, pronta ya para está montada en realidad. tá? Só falta estar em fase de Y acabamento. solo está en fase, es una ciberarena con 363 metros cuadrados, ¿no? Para Blue Teams y Red Teams, para que las parametrizaciones van a ser en ese espacio. Es una red separada, no es corporativa, es una red que es solo para ella y con redundancia. Acho que o próximo eu indico também Bueno, yo también indico, a pesar de que esté en portugués, lo que hablamos sobre ingeniería social, que es los principales casos de invasión, de vulnerabilidad en ciberseguridad. Y yo dije, no sirve de nada que tengamos un equipo de profesionales súper bien entrenados, equipos y software de punta, si no tenemos un usuario atento y que nos abra brechas que pueden entrar los invasores, los hackers. Entonces hablamos mucho, y tenemos nuestro canal que de San Pablo, que nosotros tenemos una serie que nosotros grabamos con nuestros especialistas, sobre todo en nuestros laboratorios, hablando sobre ingeniería social y ciberseguridad. Entonces son 16 videos. Ya son bien cortitos esos videos, son videos de 1 minuto y medio, 2 minutos a lo máximo, hablando sobre ingeniería social y los tipos de ataque que pueden estar pasando en este modelo. Sí, no sé si entienden poco de portugués, le voy a colocar una leyenda tal vez. Es interesante porque hay muchos términos que son muy globales o genéricos, ¿no? Me pareció que quería colocarse si lo quieren consultarlos. Vamos a lanzar otros materiales, pero este fue el primero que lanzamos en la línea de ciberseguridad. Bueno, terminé. Gracias a todos, muchísimas gracias
por el tiempo. Creo que fue poco tiempo para hablar de tanta cosa. Creo que hablé un poquito rápido, pero era para tratar de respetar el tiempo de 1 hora que yo quería tener, no molestar tanto a los compromisos de ustedes. Quiero agradecerle una vez más a todos y muchas gracias por la oportunidad de contarles todo esto. Profesor Mauricio, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, su experiencia. Aquí la gente con WorldSkills América. Y ahora vamos a abrir para preguntas. Entonces, cuando hagan preguntas, digan su nombre y el país de donde vienen, o Gustavo ahora nos va a hacer las preguntas al profesor Mauricio. Profesor, buenas tardes. Tenemos 3 preguntas de una persona muy interesada en el área. Iván Galindo, de Guatemala. La primera pregunta que nos dice es: ¿cómo tienen que ser las estructuras organizacionales de los departamentos o áreas de TI para poder manejarse con esas tecnologías y ciberseguridad? Dando la idea de tamaño, proporción. Nos dio hasta un ejemplo de la respuesta, ¿no? Un número de técnico por número de laboratorio, número de ingeniero por servidor, más o menos una idea de dimensión. Bueno, Iván, ¿qué tal? Bueno, la dimensión va a depender mucho de lo que uno quiere atacar. O sea, vamos, queda muy difícil decirte, darte un número. Pero creo que te podría decir que va a depender un poquitito de tu infraestructura. Nosotros hablamos de una infraestructura más privada, una nube privada o una nube pública. ¿Por qué hablo de una infraestructura privada? Muy probablemente tus empleados van a ser personas más especialistas. Ahí vas a tener que tener ingenieros y todo va a depender de cuánto uno va a querer propagar en esa nube privada, donde la infraestructura es de tu empresa. Entonces, tú vas a tener que tener analista de seguridad 24/7. 24/7 es 24 horas, 7 días. Y queda caro, donde uno va a tener que tener un SOC, algo de monitoreo. Normalmente es para un monitoreo de un parque de servidores mediano, tiene más o menos 6 empleados, colaboradores, analista de seguridad. Y ahí tenemos una analista 1 hasta analista 3. Hoy, aquí en nuestra unidad, nosotros tenemos 6 empleados que cuidan la parte de infraestructura física y parte de ciberseguridad en nuestra unidad. Con más o menos, para que tenga una idea, le estoy colocando aquí, es 12 laboratorios, ¿no? Tengo. Cuando uno tiene infraestructura que es pública, cuando estamos trabajando con la nube, probablemente eso cae, porque ahí no precisas el equipo de hardware que te cuide toda la parte de hardware. Entonces estás colocando todos los servicios en la nube. Entonces, ese número de empleados profesionales disminuye. Acá tengo híbrido, tengo una parte privada y tengo una parte que es híbrida. Entonces tengo en realidad especialistas que solo trabajan de la parte de cloud con la seguridad y una parte que trabaja con la parte física de infraestructura, un poco más chica. Hoy tenemos 6 empleados para 12 laboratorios. En la otra unidad, que vamos a tener 33 laboratorios, yo estoy proyectando que voy a tener, y también tenemos sistema híbrido, sé que acordate, tenemos entonces estoy hablando de privado y público. Yo voy a tener más o menos 10, 12 empleados profesionales, entre analistas de ciberseguridad e ingenieros. Y no sé si te respondí bien. Creo que sí, y hice una pregunta sobre presupuesto, un presupuesto de la inversión y mantenimiento de esos laboratorios que mostraste en tu presentación. Bueno, inversión, para que tengamos una idea. Este laboratorio es un laboratorio, lo que vale es más el software que el hardware. De infraestructura te coloco un laboratorio nuestro, entrena 20 personas al mismo tiempo. Nosotros recomendamos que haya 20 estudiantes simultáneamente en ese laboratorio. Ese laboratorio, para decirte en dólares, que te va a quedar más fácil,
Para nosotros, en infraestructura, que son algunos servidores, y una parte es en nube, ¿tá? Y otra parte son softwares que desarrollamos acá, y algunos softwares en sociedad con algunas empresas. Nosotros gastamos alrededor de $100.000. $100.000 para un laboratorio para atender 20 alumnos. En el caso del próximo que vamos a montar en San Caetano, la nueva escuela, es más específico, va a atender más o menos, es el doble, 40 alumnos, y nos va la idea de costo, va a ser solo el laboratorio de ciberseguridad, $300.000 más o menos. Muchas gracias, profesor. Otra pregunta sobre los cursos. ¿Cuál es el nivel de escolaridad que tiene que tener la persona para hacer ese curso? ¿Sería ingeniería, licenciatura, el nivel técnico? Todo va a depender de qué curso quiere. Supongamos, si yo tengo un curso volcado a ciberseguridad en primer y segundo nivel, que es lo más básico, que nosotros, no digo básico, pero no es tan básico. En realidad, la persona ya tiene que llegar con un técnico o con una especialidad técnica en red de computadores. Entonces, la persona ya tiene que llegar, no seguimos tanto del nivel escolar, sino de conocimiento. Es una persona que tiene que llegar con en camada OS, CPIP, tener lo que es servicio, una idea, virtualización, qué es una máquina virtual. Entonces, si me llega con ese conocimiento, a mí no me importa la escolaridad, pero sí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Son más jóvenes, para que tengas un parámetro, cerca de 18, 17, 18 años, que ya tienen una enseñanza técnica y están entrando a una facultad. Ese es el perfil de gente que más tenemos en nuestra unidad. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. ¿Qué algunas preguntitas más de otras personas? Luis Felipe, de Chile, nos pregunta, ¿cómo los alumnos, en el caso de Chile, podrían obtener una certificación en computación de nube en cloud con Amazon o Google? Bueno, Luis, ¿cómo estás? Mira, Google y Amazon son empresas mundiales. Tú lo que tienes que hacer es entrar en la plataforma y registrar tu institución. Nosotros, a través de Senai San Pablo, nosotros hicimos una alianza, una sociedad con Microsoft, y nuestros profesores fueron certificados, entrenados, y ellos le dan créditos para que trabajen en nube. Entonces, cada uno tiene su modelito. Amazon tiene un modelo, Microsoft tiene otro modelo. Entonces, la primera idea era el responsable de la institución tiene que tener un acuerdo con esos players, tiene que tener representantes seguramente de tu país, y con ese acuerdo tiene que siempre para el lado de educación, un acuerdo educacional, y hacer un entrenamiento con tu cuerpo docente, que por lo menos con nosotros fue siempre muy amigable y gratuita, y a partir de esa certificación son ofrecidas después para los alumnos por la nube de ellos. Ellos dan un crédito y ese crédito lo usa el alumno durante el curso. Nuestra próxima pregunta viene Lisa Williams y nos pregunta si podemos darle algún soporte a países internacionales que pues, tengan pocos especialistas en esa área de inteligencia artificial y ciberseguridad. Sí, en realidad estamos desarrollando ahora un know-how para tratar de dar eso de forma remota. Hoy nosotros no hacemos ese entrenamiento o esa asesoría para fuera todavía del país, todavía fuera de nuestro país, incluso porque tenemos algunas restricciones de leyes. Tenemos que entender cómo funciona. Acá en Brasil trabajamos con la Ley General de Protección de Datos, pero nuestra idea es empezar a entrenar un curso, una enseñanza remota que va a ser disponibilizado en nuestra plataforma, y ahí puede ser para cualquier país y va a ser gratuita para los países que desarrollen algún know-how. Ahora, en la parte técnica, en la parte de asesoría, va a depender un poco de tener especialistas que entiendan un poco la ley de tu país, por ejemplo, y qué es lo que tu país precisa. Pero conseguimos, sí, remotamente hacer un monitoreo activo. Por ejemplo, aquella plataforma SOAR con una VPN, agarramos un VPN, lo conectado a tu infraestructura
yo puedo hacer monitoreo y quais são as ver vulnerabilidades do seu cuáles son las sistema. vulnerabilidades de tu sistema. Eso lo podemos hacer. Perfeito, professor. Bueno, Eu profesor. vou fazer mais Voy a uma. hacer una más. Dave Dave Muir, Muir, esse o nome dele, da Jamaica. de Jamaica, dice, muchas gracias por su presentación, me gustó mucho, y quiere saber si nosotros entrenamos especialistas en redes É utilizado muito na indústria. SCADA, que se usa mucho en David, tudo bem? Sim, nós David, treinamos, né? Quando sí, começou Dave, entrenamos, hablamos del sistema de operación SCADA, está volcado para infraestructura crítica. Nosotros tenemos una unidad acá, ¿sí? Y tenemos ese entrenamiento directamente con el sistema SCADA de Siemens, que nosotros trabajamos aquí de Siemens, y nosotros tenemos entrenamiento con el SCADA, sí, para ciberseguridad e infraestructura crítica. Eso nosotros lo hacemos incluso porque, como estamos hablando de SENAE, mi unidad es volcada mucho más para ciberseguridad en redes, en la parte IP, y menos infraestructura y inteligencia artificial. Pero la unidad de, no sé si usted, tú estabas en la del profesor Padovan, de la otra unidad de Zacatán, ella sí actúan más en la idea de entrenamiento del software del sistema operativo SCADA. Inclusive tenemos una sociedad con el ejército brasileño para entrenamiento en SCADA. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias por la respuesta. Y la última pregunta, Rafael de República Dominicana nos pregunta, cuando tenemos algún conocimiento de ciberseguridad, ¿podemos determinar quién nos atacó y de qué país lo hizo? Bueno, va a depender de cómo o sea, el nivel de sofisticación de ese ataque. Si es un ataque que no es muy sofisticado, no conseguimos rastrearlo bien rápido. Hay herramientas, hay nuestro software del Honeypot, ya te hace ese rastreo. Nosotros lo desarrollamos para tener ese rastreo. Pero el problema cuando es muy sofisticado, ¿qué es lo que pasa? Él le usa herramientas de mascaramiento de IP. Entonces, la persona está en Perú, pero te usa un IP que viene de Suecia, que golpea en Irlanda y llega, y ahí es un poco más difícil, porque cuando estamos usando otros países, más uno no consigue venir, llegar hasta Perú, pero no conseguimos salir de allí, ir a los otros niveles fuertes. Entonces, todo va a depender de la sofisticación del ataque. Si son ataques simples, directos, que la persona no tiene tanta experiencia, uno los detecta. Si son ataques más robustos, uno va a tener que entrar en contacto, uno va a conseguir hacer rastrear, pero vamos a tener que entrar va a precisar entrar en contacto con otros países para tener esa ayuda de rastreo hasta llegar al origen. Cuanto más puntos y nudos uno tenga de ataque, más difícil nos queda hacer ese rastreo. Y ahí tenemos países que no están buenos para hacer ese tipo de rastreo, de trazabilidad. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su respuesta y a las preguntas. Le agradecemos enormemente. Le devuelvo la palabra al profesor Merino, que nos va a hacer los agradecimientos finales. Bueno, entonces les agradezco a todas las personas que participaron en este webinario, uno más de WorldSkills America. Profesor Mauricio, muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia, un futuro que ya no es futuro, llegó, está aquí con nosotros. Y nos quería invitarlos a todos al próximo webinar el día 30 del mes que viene, el último día del mes de junio. Vamos a enviarles una invitación a todos y esperemos estemos con ustedes de vuelta. Y les agradezco a los traductores, al profesor Bona, a todos, muchas gracias. Hasta más. Muchísimas gracias. Gracias a todos.